Bien, porque ahí sí. Bueno, buenas tardes. Estamos reunidas en el Mar Vida Club una vez más y en esta ocasión vamos a hacer tertulias de este libro que se titula Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Y vamos a empezar porque Cristina Malena nos va a hacer una presentación. Sí, Así que Cristina, muy bien, gracias. Pero antes que empezar a hablar de Mariana Enríquez, gran escritora de relatos, de cuentos, tenemos que hacer un pequeñísimo homenaje, creo yo, y creemos nosotras todas, a Alice Munro, la escritora canadiense que falleció la semana pasada, Premio Nobel de Literatura, y cuya obra hemos leído en algún momento, en alguna oportunidad, en esta tertulia. Días pasados, Elvira Lindo publicó un artículo muy bonito sobre ella, y entonces, antes que mi propia creación, pensé que sería bueno escuchar las palabras que Elvira seguro. le dedicó, titulada Ama de casa busca tiempo para escribir cuentos. Dice, Alice Munro murió esta semana en una residencia, con la mente perdida en no se sabe qué senderos, tal vez los mismos que transitaba en sus primeros cuentos y que nunca abandonó del todo, los de su infancia en el Ontario rural y miserable de la Gran Depresión. Su extrema coherencia la ha llevado a morir como una más de sus personajes, como esos ancianos a los que una hija visita con una mezcla de amor y remordimiento. Con la excusa de, bueno, que Elvira Lindo dice que tuvo que releer últimamente la obra justamente de Munro, y dice: ahora puedo comprender mejor que antes el devenir de las mujeres a lo largo de sus vidas. A la escritora le molestaba que se la definiera como retratista de la gente corriente. Tenía un problema con esa palabra, corriente, porque no se ajustaba a la consideración que ella sentía hacia sus personajes. Todas las vidas son extraordinarias, solía decir, y aunque algunas están sujetas a ocupaciones no precisamente emocionantes, son personas que viven en contra de sus deseos, pero que no por ello carecen de mundo interior. Tampoco estaba de acuerdo con la idea de que los pueblos son opresivos. Si ella situó sus personajes en zonas rurales, como en Wingham natal, fue porque consideraba que en pequeñas comunidades encontraba una destilación de las actitudes humanas. Y ella transcribe el último párrafo que escribió Alice Munro, y que decía: no fui a ver a mi madre en la última fase de su enfermedad, tampoco a su entierro. Tenía 2 niñas pequeñas y nadie en Vancouver con quien dejarlas. No podía permitirme el viaje, y mi marido sentía un desprecio por los formalismos. ¿Por qué habría de culparle? Era igual. Son cosas que no pueden ser perdonadas, porque no nos perdonamos a nosotros mismos, pero las hacemos todo el tiempo. Y me pareció que esto último que escribí, nunca muchas cosas, pero bueno, este es un pequeño homenaje, un recordatorio de una estupenda escritora que yo descubrí justamente cuando vivía en Canadá. Y recuerdo que a un profesor de una universidad le preguntamos quién podría ser un premio Nobel en Canadá. Y esto era en los años 90, antes que ella lo ganara, obtuviera. Y él dijo, bueno, Margaret Atwood o Alice Munro. Entonces, pero creo que Alice Munro. Y bueno, lo había aceptado. Era un profesor en de la universidad en Canadá, que lo habíamos invitado para Vale. una universidad. Y de alguna manera también este último párrafo de Alice Munro a Mariana Enríquez, aunque parece, bueno, que están en las antípodas, pero creo que tienen algo como en común. Esto que ella dice, por ejemplo: no fui al entierro de mi mamá, no podía, y no ir al entierro de la mamá es duro, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estaba ella Se te va también, al aire, ¿eh? y fuerte. Entonces, Mariana Enríquez es realmente, como la han definido, es todo un personaje.
un personaje muy particular y que puede o no gustar, puede o no atraer su literatura. Pero como ha escrito un autor, decía que hay libros que te producen un tema, un género que no te interesa. El terror, bueno, en este caso sería. Pero muy de tarde en tarde les damos una oportunidad. Quizás nos atrapan. Y entonces constatamos dos verdades: que todo radica en cómo se escribe, es decir, en el estilo, el tono, la forma en que se plasma la imaginación, y también que a medida que pasa el tiempo, creemos ser más libres en circunstancias de que este tipo de experiencias muestra que sin darnos cuenta, los prejuicios o el gusto empiezan a restringir la amplitud de mirada. Creo que pasa esto. Bueno, después vamos a discutir sobre Mariana Enríquez. Mariana Enríquez en este momento está considerada como una especie de la reina de la narrativa argentina en lo que se refiere al terror, a la literatura fantástica. Es una mujer relativamente joven, o joven, joven, tiene 50 años, nació en Buenos Aires en 1973. Ella hizo su carrera en la en periodismo, en la Universidad Nacional de La Plata, que es una ciudad que queda a unos 60, 80 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Más o menos, 50 kilómetros, y que es una ciudad importante, capital. Bueno, no hablemos mucho de La Plata. Hija de un ingeniero y una médica, tuvo una adolescencia y una primera juventud muy punk, muy de los años 90, con adicciones. Lo provocó: alcohol, cocaína, ácido, y ella ahora ni siquiera fuma, que parece lo peor en este momento, pero bueno, ni siquiera fuma. ¿Por qué dejó todas estas adicciones? Porque se dio cuenta que así no podía funcionar. Muy rockera, muy de seguir a bandas como Sweet, es una banda británica que yo no tenía ni idea hasta que leí ese nombre, y le dedicó incluso un libro, o fanática de Nick Cave, y de quien sigue siendo una fan absoluta. Y dice que Nick Cave es religión, es catedralicio. Pero desde muy jovencita, Mariana Enríquez veía películas de terror, hablaba del terror, etcétera. Pero sobre todo era esto de las cosas, un poco entre comillas, como raras. Muy joven también publica su primer libro, Nick Cave. Kate, No, Carter, no. Cave. Kate, Nick Cave. ok. El primer libro de ella es Bajar es lo peor. Sí. Ese libro es como que lo escribió un poco para sus amigos, para esos grupos muy punk que se dedicaban mucho al, al, a- al punk, a la música esta más que rock, muy del punk, y muy de las drogas y demás. Pero ese libro se lo llevan a un fantástico editor argentino que falleció no hace mucho, Juan Forn, que en ese momento trabajaba en Planeta. Juan Forn lo lee, y en ese mismo día decide contratarla para Planeta, para que se publique el libro. Ella no tenía ni siquiera una máquina de escribir, lo había escrito a mano. Y él después le dedicó en un diario argentino una nota preciosa en el año 2016 que se llama Muchacha Público, Muchacha Punk. Y es a quien ella más agradece, en el sentido, porque no ha estado ni en ningún taller literario, ni no cree mucho en estas cosas ella lo desecha totalmente, pero sí reconoce en distintas entrevistas que Juan Font fue su editor y que le enseñó realmente el camino. Y entonces ahí empieza a escribir. Trabaja como periodista cultural, pero que es estupenda. Yo les recomiendo que lean, y sobre todo las crónicas que hace en página 12, sobre todo, pero antes en lugares porque ella era muy alternativa, entonces en lugares medio raros, entre comillas, escribía. Eh,
y lo recomiendo porque hace una crónica de la música pop, de la música punk y de todo, que son estupendas en lenguaje. Y volvemos a la calidad de la escritura, ¿no? Ella es una excelente periodista. Una vez leí uno, ni sabía de qué era esta banda no sé si era de rock, pero qué bien que está escrito, investigado. Claro, era como, no me iba a poner a escuchar toda esta música, que está muy lejana a mí. Y además ella es adora la música y considera que la música es la creación más importante por encima de la literatura, pero que no tiene la capacidad. Y es una mujer que puede, con su banda favorita, recorrer el mundo. Está casada con un australiano que le lee el juego. Empieza a publicar cuentos en el año 2009. Antes había publicado otra novela, Cómo desaparecer completamente. Y en 2009 publica el primer libro de cuentos que se llama Los peligros de fumar en la cama. Y esto es lo que la catapulta hacia esta literatura. Y luego en 2016, Las cosas que perdimos en el fuego. En 2019, Mariana Enríquez escribe Nuestra parte de noche, que ya le da la superfama y con la que gana el premio Herralde. Ella habla de muchas influencias, tanto en sus entrevistas como también en una introducción que hizo a una redacción de lo peor, tiene un nombre tan raro que nunca lo recuerdo. Bajar es lo peor. Y ahí ella reconoce distintas influencias, pero desde Stephen King, pero también el gótico sureño de Estados Unidos. William Faulkner, Flannery O'Connor, Carson McCullers, el cine de terror, Mary Shelley, Poe, Lovecraft, Bram Stoker, eh, pero también a los, entre comillas, maestros argentinos como Borges y Cortázar. A ella Silvina Campo no le gusta tanto, pero sí le interesa como persona. Y por eso escribió La hermana menor, una excelente biografía de Silvina Ocampo. Es una escritora, o era porque falleció, una escritora argentina que pasó lamentablemente muy desapercibida porque era la mujer de Bioy Casares, íntima de Borges y la hermana de Victoria Ocampo. Entonces era como que la figura de la hermana De hecho, perdona que te No, interrumpa. no, sí. Por ejemplo, hay gente que habla de que la obra de Bioy Casares, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Morel puede ser? Sí. La invención de Morel es Sí, una historia sí, es una historia de terror también, de atmósfera terror. Lectura fantástica, absolutamente. Sí, es fantástica, pero con esa cosa de error psicológico que se tiene, por ejemplo, porque los temas de terror, aunque se han mantenido toda la vida, hay algunos como que ahora hay nuevos, y es el terror a las tecnologías, que pueden hacer de nosotros las tecnologías. De esto habla, en realidad lo vamos a ver mejor, pero Claro, un cuento. claro, Mariana Enríquez. claro. Mariana Enríquez no es solamente ya una figura de la letra en lengua o que tiene difusión entre los hispanohablantes, sino que ya ha alcanzado un nivel internacional. Ha publicado en Granta, ha publicado en sus cuentos en The New Yorker, Times, en todos lados, hace giras internacionales a lugares como Lituania, Kiev. El año pasado yo estaba en una librería en Helsinki, no estaba ella, pero de golpe veo los libros de ella en su traducción al inglés. Al finés, al inglés, al finés no. Pero seguramente va a ser porque Claro, el furor es grande. Y por eso creo que dije al principio, disculpadme. es todo un personaje porque es como una rock, se ha convertido en una rock. Eh, Ella tiene una enorme discusión con los jóvenes. Es que, Encontré perdona, una... Cristina, que te vuelvo a interrumpir. Eso es algo que ocurre, por ejemplo, con la literatura de terror y con la romántica, que no ocurre, por ejemplo, con la literatura. Exacto. ¿Eh? Pero Crea fans. pero a tal punto Sí, que los
que los lectores de ella se están tatuando su cara. Claro. Ella misma se asombra. Están locos. Hay todo un desarrollo del fan art. Entonces le mandan dibujos, le mandan regalos, la vuelven loca, pero ella todavía lo puede tolerar. Muy interesante. Encontré unas jornadas que se hicieron en en la Universidad Autónoma de México ahora hace 2 meses, y cuando la presentan, primero, la gente había hecho cola desde las 6:30 de la mañana, y los aullidos y el griterío era como en un concierto de rock. Yo lo tengo acá, si después alguien lo quiere escuchar, porque me asombró. Y además era un acto cultural, digamos, serio, formal, como de la alta literatura, no de la literatura popular. Y, y esto es ella, es lo que ha producido con sus libros. En este momento, Anagrama, hace un mes, la trajo a Madrid y Barcelona, y estaban todas las calles empapeladas. Mariana Enríquez presenta, y esta es la difusión que ella tiene, que es bastante raro que exista hoy por hoy. Pero si nos adentramos más en su literatura, algo que dije, porque creo que con lo que conversemos después, no quiero extenderme más, ella dice, habla del terror, que es su género. Ella dice que es su manera de retratar el presente. Pero tanto género popular tiene que hablar de los miedos contemporáneos, porque de lo contrario no funciona. Y quien de alguna manera le dio más la pista de hacer este entronque entre lo contemporáneo, lo real, lo fantástico y el terror, es cuando es el de Stephen King. A pesar de haber leído todos estos grandes que se mencionan, Borges, y qué sé yo, y no sé cuánto, no, porque dice que yo no soy lectora de Stephen King, porque no soy lectora de terror ni de esas cosas. Pero así que estoy repitiendo lo que se dice, lo que dice, ¿no? Que, por ejemplo, en Carrie, lo que está en realidad lo que está representando él es hablar de una realidad muy de Estados Unidos, que es el bullying y los tiroteos masivos en las escuelas. Y que en otra obra de él, que te vuelvo a repetir, yo no conozco, que se llama It, en realidad ahí está retratado un problema muy grave, que es el abuso infantil en un pueblo pequeño. Eh, entonces, hay mucho para decir de ella. Creo que lo mejor, si tenemos tiempo, tenemos un minuto, Sí, sí. que creo que si podemos, a ver si lo Está encuentro. propuesta ahora para el premio Mejor Novela en el diario Clarín. Ah, sí. Hay tres. Amanda Almada. No sé ¿no es cuál. el río de Sí. quién es? Selva Almada. Mariana Enríquez y un chileno. Tres. El de Hay tres propuestas. Pedro. Zambra. Oh, ¿Zambra? No lo Chileno. Ah, bueno. Para hablar, para que así nos podemos ya después meter en el libro, que cada una, pero me parece que hablé demasiado. ¿O qué pasa vos si vos Es una tenés una entrevista. bolsa llena de párpados, ¿viste? Sí. Y eso. Es como. Bueno, vos antes hablabas que escribir es jugar. Cuando vos escribís es jugar. ¿Cómo sucede esa operación de que para vos estás quizás elaborando un juego, un chiste, y vos podés medir esto será horroroso para el lector? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo se siente? El problema con eso es que hay cosas que no todo el mundo le dan miedo a las mismas cosas. Pero hay algo que yo sí aprendí, que te da mucho más miedo lo que es cercano que algo que es demasiado impreciso y que vos no te sentís personalmente vulnerado. Por eso, una caja de párpados te va a impresionar mucho más y irá por la ventana. Todo es algo que conoces porque de quién son todos, de quiénes contribuyeron a meterse en esa casa de párpados, cómo se lo sacaron. Después te queda automáticamente la idea de un montón de gente sin los párpados, con los ojos permanentemente abiertos. O sea, hay todo un montón de referencias que son directas a tu cuerpo. Y empezás a pensar, ¿cuánto duele que me quiten un párpado? ¿Qué pasa con mi ojo totalmente seco después? O sea, ¿cuánto tarda en mi ojo en convertirse en un desierto, yo en quedarme ciego?
empezás con eso. ¿Por qué podés ver? Yo puedo ver Godzilla de principio a fin y divertirme, que no me pase absolutamente nada. Creo que todavía no volví a ver El ojo del perro de Dios. No sé. ¿Por qué? Porque la amenaza física de eso es terrible. Y yo eso lo aprendí bastante, sobre todo de King. O sea, el miedo cuanto más cerca está y cuanto más podés reconocerlo, lo mismo que el dolor. O sea, vos podés describir algo terriblemente doloroso, no sé, que te atropelle un camión. Pero probablemente si no te atropelló nunca un camión, pero si vos contás a alguien, yo tengo un cuento donde hay una chica que se arranca las uñas. ¿Alguna vez te cortaste mal una uña? ¿Alguna vez una uña se te quedó en el auto y te saltó y viste que duele mucho? ¿Alguna vez se partió una uña? Entonces vos podés sentir eso y eso es como bastante más escalofriante cuando lo escribís y vos, yo sé que eso le va a tocar más un botón, digamos, al que lo lea que algo más espectacular, quiero decir. Guiar a la casa al lado y ver algo. Yo creo que a mí personalmente eso me vuelve algo más gigantesco y más apto, que abarca más, digamos, ¿no? Bueno, era un poquito para que haya después otra trabajo de que pero bueno, me parece que se fue una Muy bien. Pues venga, pues vamos a empezar por mí. Vamos a empezar por mí. Muy bien, Empecemos por mí. que tienen muchas ganas. No, sí. Me parece bien. A ver, a mí me pasa como a Cristina. Yo no soy una lectora de terror en la actualidad, pero cuando era jovencita me leí todo lo que había de Lovecraft, de Stephen King. Eh, Me encantaban los cuentos de Poe. Por ahí empecé con algunos de Borges, que también tienen un ambiente bastante asfixiante e inquietante. Y Perdona que te interrumpa, porque esta fiesta, la casa de estudios de Bosque. perdón, ¿puedes hablar un poco más alto? Muy bajito. Sí, hasta no me entero ni yo. Imagínate yo. Que esa que dice que lo máximo en el caso de Borges es la casa de Asterión. Esto es lo que tú Sí, dices. sí, pero incluso, Asterión. De Borges. Pero hay muchos más que a mí me parecen que tienen un ambiente bastante terrorífico. Bueno, en fin, dicho esto, me ha gustado mucho ese comentario que tú has apuntado de la propia Mariana Enríquez, en la que decía, los prejuicios reducen la mirada. ¿Por qué? El hecho de que yo no tenga ganas o que haya pensado, después de pasado una edad, que la literatura de terror era como una literatura menor, o que realmente, como hablaba antes con mi Nina, que es que no me apetece pasar más rato, ¿no? Así como quien dice. Pues eso a lo mejor me hace que me esté perdiendo gente que realmente son muy buenos y que tienen mucho que aportar a la literatura desde este género, ¿no? Eh, Nos ocurrió una cosa esta semana que ha habido una exposición en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, que era una exposición sobre el futurismo. Y a mí el futurismo me fascina y me encanta. Y había mucha gente que venía y me decía, Yo no soporto que hayan traído esta exposición, porque es que yo el futurismo es que no puedo con él, ¿no? Como si el futurismo, porque asocian futurismo con Hitler y ya crean el prejuicio, claro, con Mussolini, con toda la historia, entonces ya crean el prejuicio y estamos perdiéndonos pues un género, un movimiento, ¿no? Que está sea interesante, ¿no? Que para mí es muy interesante, ¿no? Entonces, eso es lo primero que he aprendido leyendo esto. Luego, me lo leí la primera vez como lector que no tiene ganas. Esa es la verdad. Como el lector que no tiene ganas de sufrir. Y, y con el prejuicio, a ver qué me va a contar esta, lo de siempre, los fantasmas, porque hay unas herramientas que se utilizan como escritor para crear atmósferas y para dar miedo, ¿no?
y yo iba preparada a encontrármelas. Efectivamente me las encontré todas, pero cuando acabé digo, ¿no será que estoy desperdiciando una ocasión de aprender una barbaridad? Y entonces empecé a leer el libro otra vez, mirando cómo construye, y para eso es fantástica, porque yo creo que Mariana Enríquez es una absoluta profesional del relato de terror y eh, utiliza todas las herramientas que hay para crear terror. Em, por ejemplo, hace relatos de terror utilizando elementos góticos, o utilizando el terror psicológico, que viene mucho del terror gótico, o incluso gore. ¿Qué es terror gótico? El terror de Poe, por ejemplo, ese es un terror muy Pero gótico, ¿cómo lo ¿no? definirías? ¿Eh? ¿Cómo lo definirías? Por ejemplo, no sé si os acordáis del el relato de Poe que se mete en como en unas cantinas, en una centina, en un barco y acaba en el Polo Norte, y cuando sale de ahí se había muerto todo el mundo y el ambiente es helado, huele a carne, a cosas corrompidas. Ese tipo de ambiente es muy gótico. Macabro. Macabro. Sí. El macabro. Y Macabro. Cumbres Borrascosas, que ella menciona. Sí, Cumbres Borrascosas. sí, sí, es gótico. Bueno, Bueno, luego bueno, también incluso Hay gore, elementos. que es llevado al extremo, es el uso de la carne, la sangre, eh, los olores más horribles, todo ese tipo de cosas, y de la violencia gratuita incluso, eso es un gore, ¿no? Y Conrad también. Joseph Conrad, ¿conoces? Sí, también. Dios en Conrad es bastante inquietante, pero para mí es un terror psicológico, ¿no? De atmósfera, ¿no? O por lo menos en este, en el, ¿cómo es el? Ya sé cuál es. El libro en África. Sí, África. Utilizó cómpula por Dios. el terror, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Se llamaba el práctico. No. Qué Pero vergüenza. el otro tiene también todas cosas de terror, la bodega del barco. Sí, bueno, eso es mucho también por ejemplo, del cuento ese que te decía de Poe, ¿no? Eh, Ay, ¿cómo es? Joseph Conrad, bueno, utiliza luego elementos propios, porque ya hay gente que estudia, o sea, por supuesto, en universidades, y escritores y gente que estudia y en el cine, cómo se hace, qué crea el terror, ¿no? ¿Cómo se crea el terror? Y yo le he escuchado una entrevista en la que dice, bueno, parte de lo que ha dicho Cristina, el corazón de las tinieblas. De lo que dice Cristina de que ella no había estudiado mucho, no, bueno, en realidad ella lo que dice es que quiero aprender a escribir, lee, Claro que no, lee, la manera es leer, y ella se lo ha leído todo, todo, lee más de 100 libros por año. ella se Lee lo ha todo, leído todo. lee todo. Se lo lee todo, lee y lee mucho. Entonces, claro, ella tiene todos los recursos, los conoce porque ha manejado todos esos libros y sabe lo que sucede. Lo que sucede en un libro de miedo: casas abandonadas, espejos situados donde nadie normal puede reflejar o donde no se refleja nadie, espacios sin fin, inquietantes, puertas que dan a ningún sitio o que se cierran y ya no está el sitio, eh, eh, que te encierren y que no puedas salir, em, como en la casa de Adele, por ejemplo, en el cuento ese. Personas o lugares que en realidad no existen, o sea, que de repente tú has estado allí como si existiera de verdad y realmente no es verdad. Eso ha sido, pues ahora el lector se pone a pensar, o ha estado en tu imaginación, en tu locura, o es que de verdad ha existido, pero los demás no lo pueden ver, o no, están en otra dimensión, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Las desapariciones Sí. y las apariciones, tanto las desapariciones como las apariciones, la ruptura con la realidad, las enfermedades mentales. Es muy importante. Por ejemplo,
el chico de la casa de Adela, y en y en el trauma del petiso también es una enfermedad mental. El esoterismo, ese andar, eh, ese andar con espíritus, con otros Eso es más que nada son las creencias populares. Claro, pero son esoterismos y creencias en que convivimos aquí con otros seres que no sabemos y que interfieren en nuestras vidas y esas cosas, ¿no? De hecho, Ana, ella está estudiando muchísimo sobre fantasmas. Claro. Su próxima novela es sobre fantasmas. Claro, Se ha claro. leído todo. Todo. Luego, por ejemplo, Natalia, creo que es de la araña, ¿no? De la tela de araña, es independiente, echadora de cartas y conocedora de pócimas. Y te hace reflexionar sobre lo que es una mujer independiente, una mujer que hace uso de su sexualidad como le da la gana, y es lo que se consideró hasta hace 10 minutos una bruja. Y entonces ya ahí nos produce miedo y además nos hace pensar en algo muy importante en Natalia, que o sea, en Mariana, que me he dado cuenta es su compromiso social. Tiene un enorme compromiso social, ¿no? Eh, luego, pues el tema de los psicópatas sin conciencia, como el petiso, eso también es escalofriante. Luego, hay algo que se usa mucho también en la literatura de terrores, la infancia. Los niños, tanto como objeto como sujeto de maldad. Eso, Claro, el petiso de judo. claro, Era sujeto de maldad. claro, y también los son niños a los que mataba, pobrecito. Eso de los niños eran Y el objetos. niño del jardín, el niño ese que estaba con los dientes ahí. Y el Bien. niño de la mamá que vive en Sí, la el niño cárcel. sucio, sí. El niño La primera, sí. Sí, sí, sí. Em, a ver, ¿qué os quería decir de eso? Luego también, otra cosa que da mucho miedo y te crea ambientes así muy angustiantes es la suciedad y el olor a sucio. Ah, sí, ese. Y los insectos. Ah, efectivamente. Sí, las libélulas. Eh, los insectos. Insectos, mira, que yo haya contado, pero hay más, porque no los he contado todos. Hay chicharras, moscas, caballitos del diablo, que son luciérnagas como cucarachas con alas. Y luego las carnes putrefactas, las Entre los chorizos y la carne putrefacta. los cuerpos mutilados, las sillas de ruedas, que es un símbolo de la persona mutilada o que no puede utilizar los miembros, ¿no? Y luego otra cosa que utiliza muy bien y que está, vamos, documentado que es una herramienta de la literatura del terror es el sonido, el silencio, el sonido, el zumbido. Ese tipo de repente un sonido fuerte, ese tipo de cosas se usa lo vemos en su literatura, pero sobre todo en el cine se utiliza una barbaridad, porque te va creando el ambiente para luego estallar, ¿no? Y luego otra cosa que a ella al cine le gusta muchísimo es el fuego. El fuego, la tela de araña, y las cosas que perdimos en el fuego, la vieja esa que se quedó envuelta en llamas, el deseo de morir de la mujer que quiere que el marido se muera quemado para quitárselo del medio. Vio que Natalia, por ejemplo, ve quemado, que en realidad no está, ¿no? Luego otra cosa que hace son los finales inesperados. Los finales inesperados, o sí rápidos, traumáticos, como una electricidad. O sea, eso lo hace muy bien. Y a veces esos finales inesperados son tan inesperados que no se produce el objeto de terror. O sea, te ha llevado con la angustia de que va a suceder algo terrible y luego al final no sucede. Es como el cuento ese del matrimonio con el niño pequeño, que ella está muy ocupada del niño y no del marido. El clavo. Va a petarle el clavo al niño en la cabeza y al final no. Dice que está dormido. Y al final no. Pero no. No, pero él dice que es para su. No, no se sabe, no se sabe. Luego, a ver, otra cosa que me ha gustado es la facilidad que tiene para
hacer todo eso, que es de literatura de terror, que parece que puede ser como antigua, no antigua, sino como que no tiene que ver con la actualidad así decimonónica, efectivamente, gótica o esa, pero ella la utiliza para hacer una crítica de la sociedad y de su país en momentos de su vida, de la dictadura, los distintos tipos de familia, las preocupaciones por la inflación y los desmanes de los gobiernos, también los democráticos, no solo los de dictadura, em, la situación de los emigrantes que han ido a Argentina en muchas ocasiones y se han visto hacinados y han vivido sucios bueno, la pobreza, los suburbios, las drogas. El tema de las drogas me pone muy nervioso con esta mujer, muy nerviosa. Porque ella era droga. Porque ella era adicta. Claro. Ella lo habla bien. Claro, y lo habla, no, pero lo habla con tal naturalidad como si eso fuera lo normal. Y a mí me produce mucha inquietud, En adolescentes. claro, porque tenemos jóvenes todavía en casa o fuera de casa, pero vamos, que aún tenemos gente joven. Bueno, y aunque esto se puede enganchar cualquiera. Luego, trata mucho el tema del maltrato de la mujer y una cosa que me ha hecho mucha gracia, que yo la había oído en otro momento, y una amiga mía que es argentina, cuando vino, ¡guau!, se dedicaba a viajar por Europa con un hambre, y era lo del provincianismo de Argentina, lo de la idealización de la vieja Europa. Eso también. Sí. Otra cosa que hace es utilizar los veranos. Sí, bueno, pues córtame, venga. Luego si me da tiempo cuento algo. Estaba excelente. Vale, vale. Ah, sí, bueno, pues entonces ahora va a hablar Graciela. Bueno, me río yo. Yo voy de visita a Buenos Aires una vez por año, Atli. por lo menos. Cuando llego, está mi madre normalmente tirada en la cama y tiene puesto un canal de televisión. El canal de televisión no sé cómo se llama, pero cuenta todas este tipo de historias truculentas. Las que sois argentina recordaréis Radio Colonia. Bueno, el canal es todavía peor. Éramos muy chicas, Que Radio Colonia éramos pequeñas, pero no sé qué es ese canal de televisión, he intentado cambiarlo muchas veces y entonces por ahí se ve que la edad la ha convertido en alguien que le gustan las cosas truculentas. Y entonces aparece el vecino que tiró la cabeza de la mujer a través de la medianera. Eso me quedó muy grabado, porque mi mamá me lo contaba, yo digo, esta estuvo delirando. No, no, es que lo pasaban ahí, aparecía la cabeza tirada. Por lo que yo leí esto y debo decirles que a mí no me produjo, no me produjo terror. Eh, por el contrario, mm, descubrí una escritora que me pareció excelente, que con un lenguaje muy sencillo es capaz de contar muchas historias muy bien contadas, buscando producir efecto en los demás. Yo no sé si ella los puede vivir como de terror. Yo creo que ella cuando escribe como esto que tú leíste, ella sabe qué puntos tocar, porque toca puntos muy particulares, ¿no? La cosa truculenta, la preocupación por temas serios, porque habla de varios temas serios, que es, por ejemplo, la corrupción de la policía. La corrupción de la policía en Argentina es como normal. Yo le contaba a Ana el otro día que una de las razones por las que estoy aquí es porque entraron ladrones a mi casa en Buenos Aires hace 35 años y el tío de la policía con 2 dedos escribía en una máquina de escribir. Y cuando preguntó, ¿podríais reconocer a los ladrones? Le contestamos que sí, éramos 4.
Dijo, voy a poner que no porque podría ser uno de nosotros. Es una de las razones por las que estoy aquí. Y no estoy contando Yo una también. historia que no existe. Estoy contando, Después yo voy a explicar las razones de la paranoia argentina que da Mariana Enríquez, que después enlaza muy vale, bien. pero ella lo enlaza con una habilidad impresionante con lo terrorífico, con lo sobrenatural. Mete temas, bueno, los asesinatos, los rituales, eh, magia negra. A mí me recordó mucho a Edgar Allan Poe, Sí. muchísimo. Edgar Allan Poe me producía terror cuando yo lo leía cuando tenía 16 años. La cadena de la pizarra. Sí. Claro. ¿Y Berenice? Uf. Luego, parece el tema de la ciudad, pero la ciudad como degradación. Pero también aparece el tema del medio ambiente. Para los que lo leemos, para los que lo leemos aquí, si no conociéramos Buenos Aires, pensaríamos que es una exageración, pero el riachuelo es una mugre inmensa. Es una cosa negra, asquerosa y llena de aceite. Entonces, son temas que aparecen. ¿Qué pasa? No son solo los inmigrantes que van a parar a esos lugares, es que está apareciendo toda una serie de religiones rituales muy movidas por las sectas americanas dentro del espacio natural de la Argentina. Son más grandes y mayor cantidad de gente va a estas reuniones sectarias que a una misa. Y esto también es llamativo y es de lo que habla. O sea, yo no sé si es por el tener que mirar a mi mamá, aunque yo la quiero cambiar, dura 5 minutos y vuelve al canal asqueroso. Eh, pero ella toma muchos temas que tienen que ver con la realidad. Es que de eso se trata. Es que es literatura de la realidad actual de un país del tercer mundo que pretende mirar a Europa y parecerse, pero que en la realidad, en sus bases, ha perdido muchos años y está muy tristemente pobre, como aparece aquí. Déjame decir una cosa. Yo tenía un colega en Buenos Aires hace 30 años y decía, Argentina es un país en vías de subdesarrollo. Sí, así En la época en la que todos los otros países de Latinoamérica eran países en vías de desarrollo, la Argentina ha venido, Bajaba, claro, claro. Siempre se pensaba que llegó al pozo, pero al fondo, pero no llegó. no llega nunca. Sí, Si ustedes miran, todas las cosas misteriosas son penas si se aparecen. No aparecen, por eso tú decías, el final no pero todas existe. nos tocan. Pero Todos todas, nos tocan. pero hay misterios y misterios, nada es total. Muy importante es la aparición de los niños y todo lo que tiene que ver con la psicología, que yo también había leído algo. Yo creo que ella estuvo en terapia muchos años, con lo cual tiene un conocimiento de las psicopatías, de las actitudes, que generalmente no se describen. Y ella lo describe como si describiera el azúcar. El azúcar es dulce, dice. Em, Luego, el tema de la mujer. Si tomáis el tema de la mujer, está muy bien ubicada la mujer en sus relatos en general. Muy bien ubicada y a los hombres los deja hechos papilla. Sí, O sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Lo contrario de misógino, misógino ¿cómo se llama? El misógino sería Manolo. No. Lo contrario de misógino no sé cómo se Mano dice. solo, bueno, no sé. Ay, Luego aparece toda una serie de temas que en este libro, que yo creo que son leyendas urbanas de Buenos Aires. Y cuento que A lo mejor para tiene que ver con la Amazonas.
Misandria, eso. Dale. Misandria, Misandria. Vale, vale, es lo vale. contrario de Qué interesante. misógino. No, pero en realidad, Tengo todo, en realidad a mí me pareció fantástico, no me produjo miedo. Me parece más un relato del canal de televisión de mi mamá. No sé qué canal es, tengo que preguntarle a mi hermana. Ayer le iba a preguntar y no pude hablar con ella. No. No hay manera porque mi madre se va al otro televisor, yo lo anulé. Se va a otro televisor para verlo. Claro, No sé si porque le quería Pero la cabeza escucha, camina. yo llamo por la noche todas las noches. Todas las noches me cuenta alguna de estas historias. Claro, no Eh, puede hacer de estuvieron uno que se deliró y se pasó al iPad y del iPad hizo transformar el ordenador y se quedó electrocutado con el ordenador. Claro. Y entonces el vecino llegó y cuando lo tocó estalló la casa de al lado. Esas historias. Pero eso es una fuente para un escritor. Querida, te la voy a pasar así lo Vas a cambiar de estilo. Pero siempre puedes meter ahí. Y una cosa que sí me gustó es que en lugar de mostrar eh, sabiduría, mencionando a todos los escritores que Ah, sí. existen y dejaron de existir, a todas las bandas de rock y demás, sugiere su relación con la literatura histórica, digamos, la que existió y la que puede existir. Esta cosa sencilla de hablar como hablamos nosotros me resultó exquisita, porque hoy día, mm, ¿qué escritores se nombran? Aquellos que te hablan digamos, pretenden hacer una muestra de saberes culturales. Ella no, ella va a lo de hoy, ahora y en un país como Argentina. Y toma todos los temas, el medio ambiente, hasta eso. La pobreza no es de inmigrantes. No, pero hay dos relatos, por lo menos los que habla de los inmigrantes cuando llegaron a Argentina. Sí, tiene el siglo XIX. Pero, sí, pero claro, por ejemplo, claro. Mira, yo. Sí. Bueno, ustedes hablaron de Allan Poe. Yo leo a Allan Poe y no me hace el efecto que me hizo esta escritora. Esta escritora me dio terror. Ella habló sobre la parte policial. En el cuento donde dos policías tiran en el puente del Riachuelo, que es un puente muy antiguo, muy viejo, muy deteriorado y muy alto, al Riachuelo, que es aceite, hoy es aceite con cianuro, con un montón. Hay una villa, se llama Villa Miseria, a la parte más pobre de la ciudad, donde están las chabolas. Bueno, en esas villas que están sobre ese riachuelo, nacen niños deformados, niños con un brazo que les sale del hombro, niños totalmente con deformidades impresionantes. ¿Y eso quién lo tira? Los policías. O sea que el gobierno también está en parte en juego con todas estas historias. Si se fijaron que en casi todos los cuentos figuran las mujeres, menos en uno. Tendríamos que pensar por qué solamente en uno lo puso al hombre, al petizo orejudo, porque las demás son todas mujeres. Mujeres con maltratos muy terribles, automaltratos, porque lo de las uñas es una mujer que se maltrata a ella. Y después me afectó muchísimo el cuento del final, el cuento del fuego, que yo no sabía y ella lo toma como algo común de la Argentina. Yo nunca me enteré. Eso es imaginativo.
Claro, Es una fantasía. creo que en todos los cuentos de ella toma algunos aspectos de la realidad. Entonces, es una imaginación. Claro. Por eso, cuando No, está bien. pero que describen los cuentos de las cosas que se le dice, porque quiero saber exactamente dónde está la casa, en qué calle. Entonces, es una imaginación. Claro. A través del libro la persona le escribe y le dice, ¿y la casa que describiste del hombre? Claro, porque aparte habla de sanatorios clandestinos para atender a esas mujeres. Es toda imaginación de la escritora. La riqueza de la escritora. Habla que En cuanto a la escritora, tiene una riqueza literaria impresionante, es excelente leerla y es muy clara, es muy fácil leerla y muy buena. Pero, insisto, el dolor fue más fuerte que otra cosa. Me mató, me mató. Hay cuentos que no los podía terminar. El primero, vi la casa de mi abuela, porque hasta pone la dirección, la calle Pavón, en el barrio de Constitución. La tengo que escribir a Enrique. Es la casa de mi abuela. Enfrente está el parque, el parque, la Plaza Garay. Y existió y está ahí. Entonces digo, vivía en la misma cuadra de mi abuela esta persona. Y sufrió tanto en esa casa porque hoy es uno de los barrios más peligrosos de Buenos Aires, Constitución. Pero cuando fue la época de la fiebre amarilla, fueron grandes casonas, muy bonitas casonas, sobre todo en la avenida Caseros, y que existen hoy, siguen existiendo. Es muy bonito, esta zona es muy cerca, cerca del Parque de Zafra. Ahí solo son un poco de siento, creo que ahí lo que ella hace. Claro, bueno, ahí mezcla, y que existe, es verdad, la parte folclórica sobre las creencias religiosas de todos los habitantes de esa zona. O sea, ve velas por todos lados. ¿De quién? De supuestos santos, como por ejemplo Gauchito Gil, la Madre María, que son supuestos santos que nunca fueron santificados por la Iglesia de Roma, pero se les reza mucho y se les acostumbra a poner muchas flores, y se les pide mucho y muchas velas, sobre todo muchas velas. Y el cuento, eso es realidad, existe existen los caminos. Donde chocó un auto, ahí meten un altar con... Aquí también. Es una costumbre muy folclórica. Pero el cuento de las quemadas y de la chica que entra al metro deformada, ¿cómo? Subte. Ah, metro, sí, subte, sí. Me europeicé. Bueno, sube esa chica deformada que no se entiende muy bien cómo llegó a esa deformidad, y ahí empieza a relatar todo el caso de las que se tiraban, el clan de las mujeres quemadas. O a veces quemadas por sus maridos, sus amantes, para que nunca más pudieran conseguir una pareja, y otras veces ellas se quemaban, se autoflagelaban, porque el odio y la angustia era tan grande en su relación amorosa o en su matrimonio, que preferían la muerte por el fuego a estar con ese hombre. El gobierno, en cuanto a la ecología, el gobierno de esa época no hizo nada. Seguirá sin hacer, no lo sé. Y yo me fui de Argentina por un caso muy parecido al de Graciela.
me fui porque estaba yo sola y el chico que entró a robarme, que estaban abajo otros tres, me quería matar directamente, con traje y corbata. Me ató un trapo en el cuello y seguía apretando y me exigía dinero que yo no se lo podía dar porque no podía respirar. Entonces me iluminó que los de abajo, porque él decía, suban, suban. Y no, tú te tiras porque está viniendo la policía y la estamos viendo. Aparecía la policía con la luz que prendía y apagaba en Mar del Plata, en el barrio de Los Troncos. Acostumbraba a pasar la policía muy seguido por ahí. Bueno, me salvó. Y los chicos acá que vivían los dos en Europa dijeron, basta, este es el fin, ahí no los protege nadie, vénganse a Europa, miren dónde quieren vivir. Y bueno, volviendo al libro, el libro es buenísimo. No seguiría leyendo terror, no seguiría leyendo algo tan doloroso como esto. Prefiero más filosofía, un libro más de tendencia. Prefiero leer a Ulises de Joyce. Mira, o prefiero leer a Proust, que leo 10 hojas y en esas 10 hojas me dice cómo debo ubicarme en la cama para dormir mejor. 10 hojas, las conté. Pero esto me dolió. Muy bueno, pero me dolió mucho, mucho. Y felicito a la escritora, Dios quiera que siga en su plan de escritura, si a ella le gusta este tipo de escritura, es excelente como escribe, me encantaría escribir como ella, pero no el tema. Nada más, chicas. Vale, Espera un poquitito, a ver. no tengo mucho a decir. No me gustan los relatos cortos para empezar. Jane, un poco más. Un poco más fuerte, vale. Y también no me gustan cosas de horror. Y he escrito que estos cuentos no hablan de la vida real, pero escuchando a vosotros he entendido que yo no he comprendido bien los cuentos, porque he pensado que eran un poco artificiales, pero ahora pienso que no es la verdad. No, son reales más que artificiales. ¿Tú creías que era inverosímil? Sí, Pedrito, qué sé yo, es un personaje que existió. Bueno, el petiso de Judo. El petiso de Yo Judo. estuve en la cárcel. una cosa que me llama la atención es la historia de Pablo. Pablo, su trabajo era de circular en un ómnibus y decir historias de crímenes. Y yo he pensado, ridículo, pero quizá si tu madre ves estas historias, James, en Edimburgo, una de las excursiones que más fama tienen es la de la nocturna, que te llevan por todos los lugares misteriosos. Le mandé ayer a Eloísa una excursión nueva que hay en Buenos Aires, exactamente para esto. Como se iba a Buenos Aires. Y salió en El País esta semana. vale, quizá, pero mira, no he seguido un tour como este en Edimburgo. Pues lo hay, Y lo haría si te lo ofrecen. Pero la historia de Edimburgo más popular es Jekyll and Hyde. Claro. Y eso es menos horrífico que estos cuentos, yo pienso. menos onírico. Terroríficos. Para mí lo más interesante
habla de la historia recién de Argentina. Por ejemplo, en la tela de araña, los camineros dicen relatos, incluyendo uno sobre un hombre que ha visto una mujer en un puente. Sí, Sí, súper. y dice que la americana puesto allí personas que han matado. Un muro hecho con personas. Y de vez en cuando los demás pueden verlos. Yo he pensado que este es muy significante. Es en la época del proceso militar, Esto es de la Claro, dictadura sí. la militar. dictadura militar. De Cartier, Claro, porque ella incluso en algún lado hace una referencia de que en realidad todos pisamos a los muertos. sí. Sí, Y en este caso son los muertos, son los muertos de la dictadura. Yo he pensado que este es muy potente, Ujú. porque no hablan directamente de estas cosas, solamente hablan como si eran fantasías. Y por eso me gustó mucho. Vale, es todo, porque no he tenido tiempo para leer todo. Muy bien, está muy bien. Muy bien. Curiosamente, Como Siena, a mí siempre. también me llamó mucho la atención lo del puente. A ver, ahora. Espera, ¿cómo hacemos con esto? Te toca. Bueno, a ver, yo creo que tendría que llamarse Cuentos Macabros, porque la verdad es que al empezarlo a leer, pues iba cada vez mayor la angustia que me ha desatado angustia, no solo terror, sino angustia. Y entonces, desde el primero hasta el último. Entonces voy a hablar un poco quizá me he quedado en un nivel superficial, no me he quedado en ese retrato de la Argentina actual, el nivel superficial. Entonces, La Casa de Adela es el cuento que me ha dado un poco de respiro, que hay fantasmas, hay desapariciones, hay mutilaciones, pero todo es un poco más agradable, no es tanta condensación de males como hay en los otros cuentos. Entonces, este de La Casa de Adela trata de unos niños que son amigos y son dos hermanos y son amigos de una niña que no tiene brazo. Entonces, hay una buena amistad, son familias pues bien normales, digamos, no son familias tan tremendas como tan desastrosas como las demás, te da un poquito de descanso y tienen como diversión entrar en una casa. Y esa casa, bueno, es macabra porque, bueno, es oscura, es abandonada, hay ruidos de bichos, de insectos en las paredes, tiene siempre esos elementos, ¿no? De angustia. Luego hay una librería con dientes extraídos. Siempre hay esas cosas un poco repugnantes. Pero todo lo que pasa es que Adela, esta niña que no tiene brazo, pero que no está nada, es completamente normal, entra en una puerta y desaparece. Entonces, los padres son normales también, están desesperados, tanto los padres de los dos hermanos como los de Adela. Entonces, bueno, el niño de los hermanos acaba por suicidarse por estos hechos. Y yo creo que ha sido el único cuento que me ha dado un poco me ha dejado la angustia tan fuerte, me la ha paliado un poco, porque los demás me han metido mucha angustia. Son siempre la anorexia está muy presente, ¿cómo se llama? El culto por los cadáveres,
de la niña, la chica que tiene una calaverita y quiere ya adelgazarse tanto que sus huesos rompan la piel. Todo esto es muy terrible. Entonces, mm, me ha tocado este libro. Más que terror, es como me ha desatado la angustia. Sí. Muchas gracias. Ahora me toca a mí. Bueno, para mí, bueno, yo nunca leía a Stephen King o como se llame. ¿Cómo? Stephen o Stephen King. Yo tampoco leí. Deberíamos. Yo no lo he leído. Yo no miro tampoco películas de terror, ni nada de eso. O sea que, bueno, en principio, entonces yo no tendría, bueno, solo Alan Poe, con toda seguridad, que lo leí en su momento, ¿no? Pero que con toda seguridad que no volvería a leer nunca un cuento de Alan Poe, no me llamaría la atención. Em, Muchos de los cuentos a mí me parecieron morbosos, o sea, no el cuento, sino muchas frases me disgustaron. Y me pareció que, o sea, a mí me pareció que había muchas cosas que para producir ese efecto estaban perfectas, ¿no? Pero era morboso. Y en muchas ocasiones, y después también sabiendo la excelente escritora que es, pero por otro lado, la forma como ha tenido tanto éxito, también pienso, o sea, ella encontró una vena, ¿no? Que a la gente le gusta. Entonces, es una cuestión también bueno, yo escribo lo que a la gente le gusta. Y si a la gente le gusta lo morboso, pues aquí tienen lo morboso, que eso se los voy a dar. Entonces, a mí realmente... ¿Mm? ¿Verdad? Una fórmula para vender, ¿no? Para vender. O sea, es la fórmula para tener éxito de ventas, ¿no? No. Lo dije lo dije al principio. Es una excelente escritora. Una forma a mí me dio pena, ¿no? Que utilice sus excelentes capacidades para eso. Esa es mi opinión. Puede ser, pero yo no tenía ningún prejuicio, o sea, yo lo comencé a leer sin prejuicio. Es que esto es más que A la terror. altura, porque bueno, Es más que terror. no, yo digo que está, no, a mí no me parece que sea de segunda, no, es de primera, pero a mí me parece, pero sí, no es para mí, no. Y me parece que bueno, voy a seguir la vena de donde voy a tener más dinero con lo que hago, ¿no? Es una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Cuánto me esfuerzo y cuánto lo hago. Bueno, pero independientemente de eso, de que a mí simplemente no me gustó, no me gustó. Sí hay muchos cuentos muy interesantes, ¿no? Y el que yo rescataría, y que sí es un cuento el único que en realidad yo diría me gustó, me pareció un cuento muy redondo, muy completo, es el segundo, que es el de la hostería, ¿no? Que es el único cuento medio normal. Es el único cuento donde no hay nada, donde no hay nada morboso, donde no hay nada que produce asco. No, a mí no me, no, espérate, sí, espera, no, perfecto. No, a mí me parece que de niñas, o sea, cada una de las formas, pero eso es muy en la imaginación de esta niña, ¿cómo me voy a vengar de esta mujer? O sea, de una manera muy, claro, terrible, pero muy inteligente de vengarse, ¿no? Bueno, y entonces ahí viene también esos finales así abruptos, ¿no? Entonces uno que está pensando, y ahora quién sabe qué va a pasar, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero en 3 minutos del final, al final las niñas salen, uno dice, bueno, ¿y esto qué fue lo que pasó? Esa casa había sido una casa de la policía, un centro de detención de la policía, y entonces lo que está pasando es que obviamente estas niñas oyeron los ruidos, los carros que llegaban, los coches que llegaban, cómo frenaban a la noche,
cómo entraban a la casa, los ruidos, los gritos, ¿no? O sea, pero y eso de una forma muy, eh, o sea, lo hace muy, muy, sí, lo hace Puedo hacer un en ese comentario. sentido. A mí fue uno de los que más me angustió, Sí, sí, porque sí, mi sí, hermana claro. desapareció en la No, 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 película. es angustiante. Entonces, sí, vive. Pareció luego. Pero esos tipos de relatos, cuando ella tenía un ratito, a mí me dejaban de cama, y es el que más me angustió. Claro, claro. Fíjate qué Sí. diferencia. No, yo no digo que no me angustió, fue lo único que me gustó. Pero No, que sentí, que me angustió, que me lo sentí muchísimo. Pero y lo de los chorizos no me pareció una cosa inteligente. Dije, pues claro, y eso y lo que va a pasar después. Pero no me pareció morboso, en el sentido de que no es que yo estoy poniendo Como una inocentada. como una inocentada, exacto. No, esas dos niñas pueden hacer eso, ¿no? Y le salió a las pobres niñas, le sale el tiro por la culata, ¿no? O sea, Habían estudiado la dictadura la militar. dictadura militar, una, no sabía, ¿no? Me quedé pensando y me volví para atrás, lo volví a leer, eh, porque la dueña de la hostería dice algo como, eso de estereotipar, porque se puso a decir que estaba esto de la niña vieron lo mismo que había visto el padre, y el padre lo dijo, y por eso habían despedido al padre. Claro, pero todo eso, pero no, el padre, la mujer despide al padre porque se entera que el padre le cuenta, ¿no? Que era de policía. Que era de la policía. Y la mujer dice, pero ella no sabía, ¿no? Eso también es una cosa muy interesante, ¿no? Eso de negar, Mucha gente de la gente, no, yo no lo sabía, ¿no? Como típico. con el nazismo, con esas cosas, sí. la gente, yo viví ahí toda mi vida, pero yo no sabía nada. Esta mujer dice, ella también no sabía, pero bueno, despide al padre. Em, y ahora no sé qué me fue. Bueno, Estabas hablando del cuento, sí. sí, no, ya sé que estaba hablando De esta mujer. De esta No, mujer que estabas decía que hablando ella de no la sabía. que ella no sabía, pero lo dije a raíz de lo que ella Sí. decía. De lo que No era, que no era, claro, y lo que es un centro clandestino, pero no cuenta, no hay nada explícito. Eso es lo que me gustó muchísimo este cuento. Pero este es mucho, este es muy, muy, yo diría sutil, sutil, este me pareció. Estaban abiertos al público. Si uno no se, si uno realmente no se mete, pues no se da cuenta qué es lo que está pasando al final, ¿no? Y como yo había leído el primero, terrible, yo estaba esperando también para este, voy a esperar un final, pero el final me interesó muchísimo, ¿no? Además, Porque son con la de los chicos. Claro, Claro. le dice el Sí, la hermanita, la hermana. La hermana, No, sí. ese me pareció muy interesante. Bueno, los temas también que toca también son temas, en la mayoría temas muy actuales, ¿no? Toda la parte de la La relación. de la anorexia, ¿no? Que, por ejemplo, sí, con este de la autoflagelación, ¿no? Y el hecho de que el cuento termine con la niña que estaba compañerita de esta, que se tiraba, se agarraba los pelos, se quitaba las uñas, llegaba siempre al colegio después toda con las tiritas, vendadas y todo. Y el final es que ella descubre, ¿no? lesionarse. Autolesionarse y lo que eso es, ¿no? Sí, es eso de no sentir el dolor, Claro. de ver la sangre manchando, ¿no? O sea, esas cosas seguramente seguramente que eso es lo que hace que estas chicas sienten, ¿no? Entonces eso está también muy bueno. La anorexia, ¿no? Esta chica, ¿cómo es posible, ¿no? Y me puedo imaginar que la psicológicamente, carne. psicológicamente eso es lo que una chica joven
está sintiendo, ¿no? Nada de carne sobre nosotros. Sobre nosotros. Y el último, las cosas que perdimos en el fuego, también es terrible, pero también tiene muchas cosas que no se dice, o sea, que están entre líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, a las mujeres nos llevan 400 años de matar, quemándonos, ¿no? O sea, y esto entonces ahora también es una venganza, ¿no? Es como las mujeres en Grecia que deciden no tener más sexo con los hombres para que no sigan en la guerra. No. Mira, es de Aristófanes. Es de Aristófanes. Hoy estamos con la misma. Entonces aquí es algo así, ¿no? Es más o menos como una reacción de las mujeres. Ahora ya nos estuvieron quemando durante 400 años, pues ahora nosotros nos quemamos nosotras mismas y sobrevivimos, ¿no? Porque esa es también la idea. No es quemarse y morirse, sino quedarse mutiladas, espantosas, para que nadie las quiera, para que ningún hombre las quiera. Es una forma rara, pero de empoderamiento también. Empoderamiento y de venganza. Hay una frase chiquitita que habla de cambiar la imagen estética de la mujer. Y hay algo Claro, y es una venganza hacia los hombres. Las mujeres que van a tener, si queréis estar con ellas, van a ser feas y deformes. Feas y deformes, exactamente. ¿Por qué creen que Exactamente. hubo un solo cuento con un personaje masculino? Y tiene sexualidad ese cuento, porque al ir a los velatorios, el petiso orejudo tenía erección, sobre todo cuando iba a los velatorios de alguna niña que mataba. Eso leí una parte en una nota en un periódico. Habla de Freud con respecto al hombre que se autoagrede, se quita los ojos. ¿Cómo se llama el que se casó con la madre? Edipo. A Freud habla de Edipo, que hacía ese tipo de cosas, se autoflagelaba, bueno, se pinchaba los ojos, y tenía mucha relación con su psicología, ¿no? Sí. Y hablando del matrimonio, perdóname, los hombres que aparecen, entonces siempre aparecen como son todos una nada, ¿no? Una basura, son basura. O gente que matan a otros. No, y en los matrimonios, ¿no? Los que están casados ahí, entonces los hombres son basura. Entonces, por eso yo digo, yo busqué esta palabra, porque yo ni siquiera la conocía, que la palabra es misandria, ¿no? Entonces, esto tiene, o sea, aquí todos los hombres aparecen como basura, ¿sí? ¿No? Y la mujer siempre sale bien sexualmente, ¿cómo es? Está casada felizmente con un australiano. Está casada con un hombre. Está bien. Cristina, por favor. ¿Terminaste, Marita? Terminaste. Bueno. A ver, perdón, solamente decir, ayer también leí una noticia que quemaron a 3 mujeres Sí. ¿en dónde? En Argentina. Porque eran 4 chicas lesbianas o mujeres lesbianas que vivían en una pensión, un lugar muy así. Y alguien dio fuego y murieron 3. Sí. Fíjate si está bien, Cristina. Está bien, muy bien. Esto Muchas yo gracias. nunca lo había escuchado, no aparece en la noticia de mi mamá. Bueno, fue ayer. No, porque ayer, pero salió en El País, en realidad, en el diario El País de aquí, porque lo publicó primero. Bueno, son tantas cosas de este libro que a mí me parece que es un buen libro, muy bueno, pero por supuesto no es de una calidad pareja. Hay algunos que son mejores y hay cuentos que son, y por lo que hemos estado hablando hasta ahora, a algunas nos gustaron más unos y a otras les han gustado otros. A mí me parece que ella hace una muy buena combinación de
tiene genio, tiene una excelente escritura, es muy inteligente. A mí lo que tal vez más me ha llamado la atención de Diana Enríquez es su inteligencia. Ese lenguaje que parece simple de ella es un lenguaje muy complicado, porque es difícil escribir de una manera tan simple diciendo tantas cosas. Escribe muchas cosas. Sí. Claro, es un poco salvando las enormes distancias. Me mataría si escuchara esto, pero es algo como lo de Borges. No hay prosa más depurada que la de Borges, pero tampoco Borges escribe párrafos extensos, nunca escribió una novela, y sin embargo es como, digamos, es eso, ¿no? Y a mí me parece que ella resume muy bien en pocas palabras lo que se ha dicho. Y hay, y por eso, y me parece que ya todas han dicho, yo creo, ya todo lo que ella incorpora, con algunas salvedades, porque es cierto que ella habla de Buenos Aires, pero se traslada también a otras realidades, como por ejemplo en el caso del litoral, en el de la tela de Aranjuez. Ella se va a Asunción y es toda la provincia de Corrientes y Formosa y todo esto. Y no creo que sea, por lo que se ha dicho aquí, no es una radiografía sola de la Argentina. Y porque creo que ella lo que hace es su realidad, por supuesto, es la Argentina. Ella es una autora argentina y lo que conecta. Pero creo que tiene, lo que dije en mi presentación, pero me parece que es así, y que trasciende eso, porque ¿por qué está gustando tanto en otras culturas, en otros países, con otros idiomas, que no solamente somos los que hablamos el castellano? eh, Creo que toca como muchas sensibilidades, lo que estábamos hablando, todos los temas que hemos hablado. Y, y por eso no es que recrea la Argentina, y que lo que tú decías, Jane, que utilizabas la palabra como tú creías una cosa, pero escuchándonos a nosotras, yo creo que no es una fotografía de la Argentina. Y nos equivocaríamos muchísimo si dijéramos, esta es la Argentina. No, ella toma elementos para escribir sobre terror, pero que siempre hay cierta realidad. Hablamos de lo del puente, y esta es una alusión a los desaparecidos. En la hostería aparece un centro clandestino de detención. Pero ¿quién no aparece tiene el unos Riachuelo. desaparecidos en su país? Ujú. De alguna forma. Exacto. Por eso, entonces, no es solamente la Argentina ni esto. Y lo que ella en alguna entrevista habla, y es de la paranoia argentina, los argentinos muy paranoicos. ¿Por qué? Porque en realidad todo se habla, cuando hablamos de la Argentina, hablamos de una Argentina muy violenta. En realidad no tiene una tasa de criminalidad muy alta. Pero los argentinos tenemos esta obsesión, se nos ha instalado el tema de la seguridad. Y como ella dijo en una entrevista, ¿qué ha pasado? Que desde el año 60 y pico, los argentinos todos ahorran en dólares. Todo el mundo esconde los dólares en su casa. Entonces, todo el mundo tiene terror a que le roben. Y en realidad lo que están protegiendo son los dólares. Y por eso reacciona de la manera que reacciona y creen que todo el mundo los va a robar, los va a asaltar, etcétera. Si yo digo que a mí nunca me robaron en Buenos Aires, esto es cierto. Me han robado más aquí en España, que creo que sí que es un país muy seguro, España. Pero bueno, esto ya me estoy disgregando y me estoy yendo de las cosas. Claro, porque si no, porque me parece que esto hay que tener en cuenta, que es más universal que local, aunque toma temas locales. Esto es lo que creo que es, me parece que es lo que ella tiene. Y por eso tiene, en realidad, porque traslada esto a lo fantástico, como lo hace Cortázar. Algún cuento de ella, uno puede pensar, no sé si alguna ha leído Casa Tomada. Bueno, Sí, justamente de entonces, la época de claro, Perón. entonces Casa Tomada se lo puede ver como una radiografía de la Argentina. No, No, no. yo creo que sí, por momentos. Digo, y esto debe ser la casa, porque Cortázar vivió justamente en la misma calle eh, donde yo me crié de niña. Entonces, he pensado mucho, debe haber sido la calle que estaba en Acevedo y Rodríguez Peña, así como si fuera una fan de esta autora. Y
tampoco creo que sea una fórmula para vender, que vende sí, esto es obvio, y que Anagrama la tiene ahora como una estrella junto a otras argentinas, también es cierto. Pero me parece que esa es una de las formas que ella tiene de expresarse, porque vuelvo a repetir, es muy buena periodista y estoy haciendo una defensa porque me parece que esto sí, eh, es muy buena periodista y escribió esta biografía de Silvina Ocampo, que esto sí lo he leído, que es impecable. Y si ahora me voy al libro nuevamente. A mí hay cuentos que no me gustaron para nada, para nada. Por ejemplo, el cuento este ¿cómo se llamaba? El del patio, la del patio el patio del vecino. Sí. O nada de carne sobre nosotras. Esto, no sé. Pero a mí, a diferencia de algunas, a mí me pareció muy, muy interesante El chico sucio, cómo ella va creando este clima, crea un clima y uno cree que que en realidad sí como la protagonista, digamos, se cree que este niño es el que fue degollado. En realidad el niño, vaya a saber qué es lo que diablos hizo la papá con el niño que parió y con este niño de su... Los regaló, los dio, los entregó, los vendió, vaya uno a saber. Pero uno se queda con esta cosa intranquila y además meterse en la cabeza, cómo ella se mete en la cabeza de la chica de clase media acomodada que se va a vivir a un barrio, como dice la madre, que no tiene nada que ver con ella, que tampoco es el constitución de la realidad, no, sino, no, ahí también ella lo hace muy bien de crear en base, porque ella trabaja en esa zona, y yo también trabajé en esa zona. Pero yo creo que lo dice después de que Constitución hoy dice está llena de prostitutas, o sea que Es que creo que ahí esto es lo que creo que ella usa mucho su imaginación. Ahí, esa es mi opinión personal, pero esa es que cada una con Mariana Enríquez me parece que tiene su idea. Yo creo que ella lo lleva al extremo para crear esta cosa de... Ella condensa elementos de terror para crear las situaciones. Exacto. Pero qué casualidad que sí, hoy Constitución está llena de prostitutas. Ya, pero es probable que esté llena, pero no serán todas las calles. No, No sé, claro. no será en todas las calles, pero No, claro, pero entonces es una generalización. Lo que hace es, Pero claro. Y el otro cuento que a mí sí me gustó muchísimo es Tela de Araña. Porque en Tela de Araña, ella, ahí sí que crea una especie de sensación de terror en cada cosa. El marido, se pelean, no quiero matarlo, no quiero matar. La prima, se quedan en la ruta. Y en la ruta sí, yo ahí pensé, ahora le pasa algo a la prima. le pasa algo terrorífico. Pero no, la prima se había Enganchado. enganchado con este sueco. ¿Por qué habla de sueco y de Oberá? Porque es una zona de la Argentina en el noroeste, no sé si lo saben, donde ahí incorpora una cosa real, que es donde muchos escandinavos y finlandeses a, a principios del siglo XX se fueron a crear comunidades. Después se dieron cuenta que nada que ver con el clima de Escandinavia, y que con nada Se derretía. Exactamente. Entonces, y ahí entonces hay mucha gente de origen finlandés, o de origen sueco, etcétera. Entonces ella toma eso del sueco maravilloso. como los judíos en los ríos. Exacto, los gauchos judíos. Entonces, ese me pareció que crea ahí sí y que deja las dos mujeres que se van muy contentas en el Cuando cae los maridos. pero ¿qué pasó con el marido? Sí, Porque ahí hay dos historias interesantes. Una es la del puente, la mujer que cruza, los desaparecidos, y la otra es la de la casa rodante. Esto también es una historia fascinante. A la mujer, la pobre señora ya mayor, que se queda ahí y después roban la casa vuelta. Y que hay, porque esto es lo que tiene también, de golpe, Mariana Enríquez tiene una especie de humor negro muy No te dicen mataron a la abuela, te dice, es probable que la abuela de vieja se muriera o de susto, claro. o yo qué sé, y la enterrarán, o yo qué sé. Se quedó ahí que Pero a mí me interesó mucho
cuento, porque están los aparecidos y están los desaparecidos. Sí. Ahí esto a mí, y siempre el tema también de lo que tú mencionabas, en todos los cuentos, de una u otra manera, aparece el fuego, aparece el incendio, todo, ¿no? Y sí, el de, eso, sí, después, no. Y el otro que me interesó muchísimo, y ya termino con esto porque es demasiado lo que hablé, el de verde, rojo, anaranjado, que me parece interesantísimo. Escrito ya hace varios años, pero de golpe ahí tenemos la inteligencia artificial, tenemos esta alienación de los jóvenes, y eso lo retrata muy bien, lo lleva al borde de la locura total. Pero me parece que también en esto, por eso ella lo hace de una manera, por momentos da miedo ese chico, ¿no? Por momentos da un poquito de terror. Y esto que habla de la deep web y todas estas cosas, existe, que existe el dark web. Igual que existe el mundo de las drogas tan tremendo, ese también. Claro, Y es, con el no tema. es tan ajeno, porque el problema, o sea, una de las cosas que nos hacen sentir miedo es que es- son mundos que no conocemos, el desconocimiento Sí, porque a y veces la posibilidad. El desconocimiento y la posibilidad. es que a veces vivimos en una burbuja, Mm. ¿m? Que vivimos en una burbuja. En Ah, todas partes. Sí. Entonces, aquí lo tengo, aquí. Hikikomori. Hikikomori. Como Hikikomori, sí. un artículo precioso hace 6, 7 años ¿Acabaste? en El País sobre los hikikomori, Sí. en Varela, ya está. ¿Sobre qué? los Sobre los hikikomori, Sí, en sí, Varela. yo lo leí. Bueno, una cosa que habéis hablado algunos mucho de Poe y todo esto, ¿no? A mí yo tuve una época que me encantaba, ¿no? Em, y bueno, y me sigue encantando y a veces he releído cosas de él, sobre todo sus cuentos, ¿no? Y hay un cuento en el que me lo recordó cuando lo estuve leyendo, cuando entra en la casa de Adele, cuando entran los chavales y se encuentran los, los dientes en un tarro. Sí, Y me recordó el cuento de Berenice cuando él al final del cuento abre la cajita y están todos los dientes de su amada, ¿no? Y ese es a ver, ella utiliza ese elemento porque ha leído una barbaridad, es una mujer que ha leído muchísimo. Y además debe ser de las que se van construyendo unas herramientas, esto funciona, esto funciona, lo voy a usar luego en mi... A mí me parece claro, es que lo hacen todos los autores por ejemplo, que hay una serie de elementos que funcionan en la romántica. Además, si tú los lees, todos los libros de romántica, sobre todo esos que son tan simples, tienen los mismos elementos. Los dos chicos chicos, chicas o chicos, chicos que se conocen, ahora ya hay también romántica gay, ¿no? Pero se conocen, su historia se estropea por alguna cosa y porque hay una imposibilidad, probablemente ella ya está embarazada, entonces se separan las vidas y luego se vuelven a encontrar ya después de una circunstancia y ya se quieren eternamente, ¿no? Esos son los elementos No se la tengo que se televisa. bueno, a ver, y siempre acaba bien, la romántica siempre acaba bien. Y estos pues tienen unos elementos que son muy característicos, ¿no? Y entre ellos son todos esos elementos de los que yo os hablé antes y luego lo de los finales sorprendentes. Y Mariana hace una cosa que yo no lo he visto en muchos otros autores y es que te puede sorprender con que un final sea bueno, o sea, que sea un final feliz, un final feliz. Con que no hay, que aunque al final, que al final el asesinato que tú te estabas esperando no sucede, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y nada, eso pues. Es Y que yo el creo que final de la chica que vive en Constitución, no sé cómo termina. No, No está más la señora ni están los niños. sí, luego se encuentra a la señora por la calle y va sin los niños. niños. Y entonces le dice, oye, ¿qué has hecho con los niños? Además se va con ella como una leona. Y le dice, no son ni tus niños, ¿a ti qué te importa? ¿No? Y entonces le dice que los ha dado.
Como tampoco se sabe lo del marido en el caso de la tela de araña, pero yo creo que da dos pautas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, eh, Natalia dice, errores cometemos todos. Sí, Lo importante es arreglarlos, porque sí. la protagonista está como arrepentida. Y dice, ¿y cómo? Le pregunta. Entonces, lo único que no tiene solución es la muerte, le dice Natalia. Yo no sé si no es Natalia la que realmente lo mata. Esta es la teoría que yo tengo. Lo que nos decía nuestra mamá siempre, lo Pero, único que no tiene solución es la muerte. pero en realidad no sucede nada de eso. Eso es la De vivir muy felices al estilo Thelma Lewis. sí, 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 me gusta esta idea. Sí. sí, pero también puede ser que lo dejen tirado como una alpargata, que se merece. es muy malo ese chico. Era un cretino. Claro. Era terrible. Era terrible. ¿Había que matarlo o no? Matarlo. Pero dejarlo tirado allí en medio del páramo, sí. Bueno, una cosa. A ver, por el tiempo por el espacio, como Borges. No sé por qué he escrito esto. No Es sé verdad, por por qué tiempo, me pero... produjo. ¿Recordáis el informe sobre ciegos? Sí, del sábado. Me Del sábado. produjo al principio, el informe sobre ciegos a mí me produjo mucha angustia. Y leyendo esto al principio, sentía eso, ¿no? Como la angustia del informe sobre ciegos. Que nos angustió a ¿Se todos. acuerdan del ascensor que se quedan? Ay, terrible. Eso Es terrible. terrible. Bueno, sí, es cerca de donde la señora que vendía la nueva ley. No sé de qué se trataba la nueva ley, pero yo pasaba muy rápido porque era ciega. Entonces, por favor. no, porque sábado, yo me hice Sobre, Este no lo he leído, o no me acuerdo. Claro, entonces el ciego dice que tiene algo paranormal, Sí, que puede. sentir cerca tuyo como un frío que Sí. despide. Yo pasaba rapidísimo por al lado de la señora que No, vendía pero a la mí me nueva. hizo acordar, el primero me hizo acordar el informe sobre ciegos. Sí, sí, Ajá, puede ser, pero sí, ¿sabes puede qué? ser. En la primera novela que ella escribe, ahí utiliza, ella cuando lo dice, algunos elementos de sobre héroes y tumbas ¿De sábado? No es de los ¿No te acordás de qué cosa? O sea, no. escuché las cosas de ella. Bueno, pero si lo encuentro te lo digo. Chicas, para la próxima, voy a traerles las historias que me cuenta mi mamá cada noche. La próxima, tenemos chicas ahora la parte burocrática. La próxima es el 17 de junio. 17 de junio. Sí, Sí, yo me voy el 22. y es 17 de junio. El tiempo de las mujeres, de Ignacio Martínez de Pisón. Algo para escribir. Ahora te lo Pero dejo. no puedo prestarte. No, ella tiene. Pero de todas maneras les mando. 17 de junio. Toma hermosa. ¿No? No, ya me dio, Marite. Vale. ¿Cómo se llama el libro? El tiempo de las mujeres. Él. El Y el tiempo. Nos vamos a hacer lesbianas, de todas mujeres. Mientras no te hagas como mi suegra que dice, nos vamos a hacer lesbianas. Livianas. Bueno, está bien. Es Ignacio Martínez de Pizón. Mi suegra dice, vamos a hacer, dice, ¿qué de livianas hay? Livianas, mujeres ¿Y livianas. ellos cómo son para tu suegra? Sarasas. Mi suegra le dice sarasas. sobre la muerte que llamo, cariño. 17 de julio. ¿Qué te pasa? El tiempo de las mujeres. Otra vez mujeres. Esto Uy, qué cansancio. bueno, tenemos que pagar.
Claro. ¿Qué dolor? ¿Otra? ¿Qué pasó aquí? A mí me angustió, me cogió y me lo tomó al cuerpo. Pero No voy a de dejar, verdad, no se deja. la semana pasada, Hacía eso. con las inundaciones Entonces en Brasil, porque no, yo no estaba Claro. porque yo estoy mamá me al lado puso el teléfono al lado no de podés la decir las tele cosas que dice ahora. para que escuche qué horror Entonces, la cantidad de muertos y el por las inundaciones en Brasil. anterior, Y no vean lo que se ve, los cadáveres flotando. Pero mamá, no te la- tampoco me gustó. Ah, Lo te leí soldado, 2 veces. Sí, buen soldado, sí. Tenía el anterior. no estaba. Era otro estilo, ese tema, pero No había caso, no. Y para la próxima hoy que me encantó. libro. Me gusta, no, me gusta la manera, ¿Te dolió o te gustó? no me dolió. Yo creo que soy insensible. Después te juro, porque yo decía que Paramos la grabación sí, para la, a finalizar. le das Sí. por finalizar adelante. Muchas gracias. ¿Cuántas somos? 7. Sí, tomé su tiempo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? No hay mucha gente hoy.